quiero pedirle que por favor busque la epístola, y digo epístola porque es diferente de una carta, a los hebreos. Hebreos, casi al final del Nuevo Testamento, por ahí después de las cartas de Pablo, usted va a encontrar, esta es una epístola. Una epístola tiene un contenido no tan personal, más bien es como una especie de encíclica, una cosa que tenía que ser leída, una publicación que tenía que ser leída por la mayor cantidad de gente posible, porque tiene elementos para la vida. Hay quienes dicen que Hebreos es la porción de la Biblia o del Nuevo Testamento al menos más difícil de entender. Yo creo personalmente que no. El autor de Hebreos, que no sabemos exactamente quién fue, tuvo el cuidado de ir desarrollando una serie de temas, y quienes dividieron la Biblia en capítulos y versículos tuvieron el cuidado de que cada inicio de capítulo tiene un par de palabras pero muy interesantes. En este caso, en el capítulo 2, usted va a notar que comienza con un por tanto. Por tanto. Si va al capítulo 3, igual va a comenzar con un por tanto. Capítulo 4, temamos pues. Normalmente es como que el primer capítulo, el primer versículo de cada capítulo diera la continuidad del capítulo anterior con una especie de conclusión para la vida. Tal vez no terminemos de entender que el Hijo es superior a los ángeles y que le dio toda potestad, y hay una exaltación de Jesucristo en el capítulo 1, y de repente el autor termina diciendo que los ángeles al fin y al cabo son espíritus ministradores que están literalmente en servicio de aquellos que hemos de ser herederos de la salvación. Así que si alguna vez se preguntó si hay ángeles que están alrededor nuestro, hermano, créalo, es lo que dice esta porción. Y eso es parte de esa bondad de Dios que yo quiero recordar esta noche con ustedes, para que nuestro corazón cierre el año contento, agradecido, pero también con una pequeña advertencia, o más bien una sutil advertencia, que es un asunto muy grande, y quiero que también eso quede en el corazón nuestro para el próximo año. Capítulo 2 de la carta a los Hebreos dice en el versículo 1: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad? Padre Santo, esta es la última noche del año, Señor, de nuestro año. Y te ruego, Padre, que esa pequeña advertencia que está ahí, que encaja perfectamente en el descubrir y reconocer toda tu bondad, quede grabada en nuestros corazones, Señor. Pero queremos tener un corazón agradecido, alegre, pero a la vez atento a ese llamado de atención que nos haces para 2026. Nos quedamos en tus manos, Señor, para que tú le des a la palabra el fruto que tú sabes que necesitamos cada uno de nosotros, de fortaleza, de ánimo, de provisión, de salvación, lo que tú sabes, Señor, para que tu palabra, que estamos seguros nunca vuelve a ti vacía, sea así en la vida de cada uno de los que estamos acá, que traiga frutos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén, Señor. Pueden sentarse. Este ha sido un año espectacular, hermanos. Realmente ha sido un año lindísimo. Comenzamos 2025 con un lema, y el lema es, hasta hoy en la noche, bajo la mano de Dios.
Y nosotros como pastores, Pastor Ricardo, los ancianos, los líderes de la iglesia, que vamos viendo la vida de ustedes en ese caminar, en esas victorias, luchas y en todas esas cosas que vamos enfrentando durante todo el año, desde principios del año comenzamos a percibir un ambiente como una celebración, un ambiente festivo, algo muy pero muy hermoso que estaba pasando en la vida de muchas familias. Y por supuesto vimos a un montón de hermanos y hermanas y sus familiares también recibir cualquier cantidad de cosas. Para mí este año 2025 ha sido un año en el que experimentamos lo que se siente y lo que se percibe claramente por el hecho de permanecer bajo la mano de Dios. Solamente cuando uno ha caminado por sus propios caminos sin querer entender que Dios tiene un corazón y que tiene motivos y que tiene el deseo y hasta parece que la necesidad de bendecirnos, comenzamos a valorar esa frase: estoy bajo la mano de Dios. Y este año ha sido prácticamente así. Y cuando fueron pasando los meses y veíamos en la vida de muchos de ustedes y especialmente en la vida de la iglesia también, esa confianza, esa certeza iba creciendo y creciendo de una manera muy particular. Yo estoy seguro, hermanos, que este año el Señor ha hecho y sigue haciendo una visitación muy especial. Le digo estos términos con mucho cuidado porque Dios siempre ha estado, hermanos. La verdad es que siempre ha estado. Pero como que este año comenzamos a entender algunas cosas y Dios se regocija y empezamos a ver una serie de cambios, de bendiciones, de avances, de crecimiento, de un montón de cosas, hermanos. Y oíamos los testimonios de ustedes como familia, aún en medio de las grandes luchas que algunos han tenido que sobrellevar este año. Era obvio que la actitud que veíamos en el corazón de ustedes, hermanos, era: Dios está presente, Dios está conmigo, Dios es bueno. No tiene idea cuántas veces en el transcurso de todo el año escuchamos esa frase: pero hermano, Dios es bueno, pero hermano, Dios es bueno. Y esa frase una tras otra vez. Tengo la plena confianza que estamos a los albores de una especie de avivamiento, y los avivamientos no comienzan en las organizaciones o en las iglesias. El avivamiento comienza en el corazón de cada uno de nosotros y pasa a los que están cerca de mí, y los que están cerca de mí junto conmigo lo vamos transmitiendo a los demás, y eso genera un sentido de alegría. Es como un contagio espiritual lindísimo. Algunos le llaman avivamiento a algunas cosas maravillosas que pasan por unos días, por unos meses. Pero hermanos, yo he visto la vida de ustedes y he visto la actitud de ustedes y he visto el mover de toda la iglesia muy viva, muy avivada, muy avivada. No he dejado de pensar en cómo pasamos pandemia, cómo comenzamos a vivir la post-pandemia 2021, 2022, 2023, hermanos, y parecía que la cosa, no por la enfermedad ya a nadie le importaba mucho en aquel año 2023, pero había una especie de desencanto de algo. Pero 2024, hermanos, y 2025 empezamos a percibir que la presencia de Dios estaba siendo ratificada. Y nos hemos sentado con algunas familias de la congregación con situaciones que uno dice: esto no tiene una solución fácil, y de repente, casi sin mediación del consejo pastoral ni nada, ¡pum!, ¿verdad? Una respuesta de Dios al interior de hogares o de situaciones que uno dice: está difícil salir de esto. El domingo pasado en la mañana que estábamos compartiendo las acciones de gracias, yo estaba conmovido al escucharles a ustedes decir tantas cosas de lo que Dios había hecho en sus vidas. Bien, yo a eso le llamo una especial visitación de Dios. Pero con todo y todo, siempre existe un peligro. Y el peligro lo señala esta carta o epístola a los hebreos, y de él voy a hablar más adelante. Pero hay un peligro.
Y el peligro es citado con una palabra que no parece significar mucho. Dice, no nos deslicemos, no nos deslicemos. Pero voy a hablar de eso más adelante. ¿Qué recibimos, hermanos? ¿Qué recibimos este año? Hubo provisión. Hoy estábamos para almorzar con Diana después de un montón de cosas que hacer y para prepararnos para venir acá. Y en algún momento me dice Diana, ¿qué querés comer? Y digo, cualquier cosa está bien para mí. Y dijo así, hay un montón de cosas en la refri. ¿Y sabe qué había en la refri? Que fulano de tal, la familia tal, que fuimos a la casa de no sé quién, y siempre dice, hermano, lleve esto, hermano, lleve esto. El lunes tuvimos una experiencia extraordinaria. Nos invitó el superintendente de la Misión Centroamericana y su familia para ir a una tamaleada, hermanos, una tamaleada. Ahora, no es cerca, es en el cantón El Carrizal de Cojutepeque para abajo, en una calle que yo dije, pobrecito mi fit, le raspé la panza por todo el camino al pobre carro, ¿verdad? Pero logramos llegar y, hermanos, un ambientazo tremendo, y de repente me tenían una bolsa con puño de tamales, hermano, y yo tamalero a muerte, puedo comer tamales todos los días, ¿verdad? Pues de las comidas que Diana dice, ahí estaban esos tamales. Pero el ambiente que tuvimos ahí fue tan especial, y hoy en la mañana hablé con el hermano y nos saludamos y platicamos este tema, y me dice el hermano, bueno, fue ayer en realidad que hablamos, y le digo, hermano, ese esfuerzo de hacer esos 300 tamales, y me dice, hermano, fueron 700 tamales. Habíamos muchas bocas, le voy a decir, habíamos muchas bocas y buenas panzas, ¿verdad? O sea, estaba como así, pero traigo para la casa y uno comienza a ver que la provisión de Dios de una manera o de otra manera no faltó. Algunos hogares estuvieron incluso a punto de pérdida y el Señor en el momento más oportuno, respondió. Algunos han tenido incluso pérdida de seres queridos y la provisión de Dios para consolar y confortar y animar el corazón y llenarlo de paz ha sobrepasado lo que normalmente acontece. Nos ha protegido de una manera que a veces no nos damos cuenta. Yo le dije que la porción de la carta dice que los ángeles son espíritus ministradores para aquellos que hemos de heredar la salvación. Hermanos, hay cosas que ni nos damos cuenta, pero los ángeles de Dios están atentos, están pendientes de cada detalle que está pasando a nuestro alrededor, porque Dios es bueno. Y aun cuando nosotros nos descuidamos y generamos situaciones que nos ponen en riesgo, el Señor está ahí pendiente, cuidándonos, teniendo un cuidado pero muy particular, que uno cuando ve para atrás o hacia atrás dice, solamente tú, Señor. Pues bien, usa sus ángeles. No solo nos ha dado protección eficiente, es que nos llenó de poder espiritual. Cuando no está nadie cerquita para poder reaccionar o para poder emprender algunas cosas, uno sabe que hay un poder especial de Dios que está actuando. Nos empodera, hermanos, para enfrentar cosas en la vida, grandes cambios en la vida, grandes cambios que se requiere de una actitud espiritual súper fuerte, porque de otra manera uno no lo podría sobrellevar. Además, hay una presencia de Él que conforta muchísimo. Así ha sido todo el año también. Dios confortando nuestro corazón, casi como si literalmente nos tomara en sus brazos y nos diera un gran abrazo. Y a veces Dios ni tiene que decir nada. No sé cómo lo hace, pero uno está en una situación tan compleja, tan difícil de resolver. Quizás ni siquiera tenemos la solución en ese momento, pero si tuviéramos tiempo y les preguntara a ustedes, estoy seguro que muchos de ustedes me dirían, casi experimenté el abrazo del Señor sobre mí. Pues todo eso es estar bajo la mano de Dios, hermano. Ese acto providencial especial de Dios, que tome el cuidado de decir, aquí estoy, hijos,
No sé qué va a tener que enfrentar el otro año. Sé de algunos lo que han tenido que enfrentar este año. Pero ahí estamos seguros de que no solamente nos conforta, es que nos recuerda frecuentemente que envió a su Hijo Jesucristo para que Él salvara a todo aquel que cree en Él. Y nosotros, hermanos, el otro día Diana celebrando 50 años de haber venido a los pies de Jesús. Luego Milton también celebró una fecha igual. Hablé con otro hermano 40 y pico de años. Pero vimos personas nacer de nuevo en las últimas 2 semanas, porque Dios es bueno, sigue salvando personas, sigue convenciéndoles en su corazón de que su Hijo Jesucristo es el único Señor y Salvador. Así que esa bondad, esa mano de Dios ha estado ahí todo el año, hermanos. Y va a estar todo el otro año también, porque Dios es bueno, hermanos. Porque Dios es bueno. Porque cuando nos paramos hoy en la noche, nos sentamos a la mesa para comer, o nos detenemos en todo este trajín de la vida que llevamos y vemos hacia atrás, hermanos, de verdad que la gracia y la misericordia de Dios se han manifestado de una forma muy, pero muy impresionante. Nosotros como iglesia, hermanos, como iglesia hemos tenido esa percepción de la presencia de Dios, la guianza de Dios. Oír a los ancianos de la iglesia y al liderazgo orar por algunas cosas espirituales y reales o materiales o lo que sea que están pasando. Uno dice: Señor, esto de otra manera no podríamos. Pero Dios es bueno y nos ha llevado por un camino muy, pero muy particular. El otro año ya le hemos anunciado, ¿verdad? No solamente una serie de modificaciones y cambios al interior de la operación de los ministerios, pero hermanos, se da cuenta el lujo que tenemos de tener a un pastor adjunto como José Sigüenza, o tener a un coordinador ministerial como Gustavo Soto, hermanos, el otro año en medio de nosotros. Es una cosa que uno dice: Señor, solamente tú vas a salir pero victoriosísimo con todo esto que está pasando para prepararnos para el otro año. Dios es bueno y hemos recibido muchas, pero muchas cosas de Él. Un ejercicio interesante esta noche sería parar un poco la tradicional celebración y tratar de pensar cómo ha sido en nuestra casa o en nuestro caso. Hasta la segunda semana de diciembre y tercera semana de diciembre veníamos oyendo de noticias que golpean el corazón. Pero al hablar con los que las recibían, siempre había esa respuesta de: pero hermano, el Señor está con nosotros, solo le pedimos que ore por esto, por favor. Y usted ya sabe, yo traigo las peticiones a la iglesia, pero lo que está pasando alrededor es que hay una manifestación de la bondad de Dios en cada uno de los hogares. Así que, hermanos, tenemos muchos motivos para llegar al fin del año y estar muy agradecidos. Pero el versículo 1 del capítulo 2 que hemos leído contiene esa pequeña advertencia de la que les he hablado minutos atrás. Dice el texto: por tanto, siendo que Dios es bueno, siendo que Jesucristo, el dueño de todo el universo, Señor de señores, Rey de reyes, y los ángeles de Él están a la disposición de los herederos de las promesas de salvación, siendo que Dios tiene el cuidado de todo esto y que elevó a Cristo hasta el nivel de que puso a sus pies toda la creación también, siendo que ese es el Cristo que está pendiente de nosotros. Dice el texto: por tanto, siendo que todo eso es así, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y aquí va la advertencia, hermanos. Yo dije, no me gustaría en un servicio de 39 de diciembre hablar de una advertencia de esta manera. Pero hermanos, debo decirles, la palabra deslizarse es muy interesante. En realidad es un término náutico.
es un término náutico, no es como ir por un lugar donde está liso. Por cierto, por allí está liso, hay agua por ahí enfrente tuyo, Fernando, por ahí está mojado, tengan cuidado, pero no es ese deslizarse. Ni siquiera es el movimiento físico contrario a lo que uno quiere hacer, no. Deslizarse es una palabra náutica. Y mire cómo algunos autores de comentarios lo ponen, y estos son de los antiguos. Por ejemplo, Matthew Henry, que es un comentarista del siglo XVII, es una versión muy antigua, pero muy apegada a los documentos originales. Este mismo versículo dice, en lugar de no nos deslicemos, dice, no sea que marchemos a la deriva. Ir a la deriva es cuando un barco o cualquier embarcación pierde totalmente la dirección porque perdió el timón y no tiene forma de controlar los vientos y las mareas, y comienza a ir para donde los elementos lo quieren llevar. No puede controlar su dirección. Y dice él, no sea que marchemos a la deriva quedando extraviados en el mar, sin remos y sin carta de navegación. Es una descripción un poco más comprensible del no deslizarse. El comentarista Bruce dice, ser llevados corriente abajo, más allá de cualquier lugar seguro y sin poder alcanzar seguridad alguna. Así lo interpretaban. Y Ernesto Trenchard, otro escritor, dice, en lugar de deslizarse, dice, es un barco cuyas amarras se rompieron deslizándose, siendo arrastrado por una corriente casi imperceptible. Casi imperceptible. Aquí está Carlos, ¿verdad? El papá de mis sobrinas, y voy a hablar de personas que Carlos conoce. La historia no sé si la vas a reconocer, Carlos, pero mi hermano vivía en Ciudad de Nueva York, y el esposo de una de mis hermanas, puertorriqueño, le gustaba la pesca. Y hay una entrada de mar entre Bronx y Queens en Nueva York, y hay un puente que tiene 4 torres enormes, pero enormes. Es un puente de esos puentes de Nueva York. Pero ellos habían alquilado una lanchita de esas de aluminio, porque ahí aparentemente el agua es mansita, y habían alquilado una de esas lanchitas de remos para meterse un poquito más allá de la orilla y allí comenzar a pescar, comenzar a anzuelear. Pero tenían otras costumbres ellos dos, ¿verdad? Y estaban pescando y tal. Eran como las 5 de la tarde. En el verano el sol se oculta muy tarde, ahí por las 9 de la noche. Entonces no estaban preocupados y comenzaron a pescar. Cuando cayeron en cuenta, las torres del puente, que miden más de 60 metros, no sé, quizás mucho más que eso, dejaron de verse como torres de puente, y dice que las comenzaron a ver como que eran palillos de fósforos, como que eran fósforos. O sea, no se dieron cuenta que la marea se los había llevado a saber hasta dónde. Y remar a mano, por supuesto, desde esa distancia hasta la orilla, les costó muchísimo, y realmente estaban muy, pero muy asustados. Cuando me contó esa historia mi hermano, me quedé pensando posteriormente de que en la vida suelen pasarnos cosas como esto. De repente estamos en el entorno de la seguridad, la bendición, la bondad, las maravillas de Dios, la presencia de Dios, el lugar de Dios, la cobertura de Dios, y nosotros estamos como de pesca, tratando de recoger todo lo que Dios nos dé. Pero dice el autor de Hebreos, cuidado, no sea que por no ser diligentes comiencen a extraviarse, pierdan el rumbo, vayan a la deriva, no encuentren un lugar seguro y ni siquiera sepan cómo regresar. La advertencia es trazada de una manera tal que enfatiza, por lo menos Ernesto Trenchard dice, es un problema de que esas corrientes son imperceptibles. Uno no se da cuenta, hermanos. Está en ese ambiente tan bonito, tan agradable, tan lindo, que deja de hacer lo que tiene que hacer. Y a mi cuñado, que es pescador y es puertorriqueño, ¿verdad? Él tenía mucha experiencia en estas cosas. Se le olvidó un pequeño detalle, hermanos, de las cosas que uno no debe olvidar nunca, especialmente si va a pescar con acceso al mar. No echó el ancla.
no echó el ancla, hermanos. Hizo todo lo demás, preparó los anzuelos, le puso ballesta de metal para que no se lo mordieran las presas, todo lo que uno hace cuando va a pescar. Llevaban la hielera, llevaban todos los, carnada, todo lo llevaban. Estaba lindo el día, verano, buen clima, Nueva York, lo que usted quiera, lindo el lugar para pescar, una gran entrada de mar, grandísima en esa zona, pero no echó el ancla. Para mí hay una gran lección en todo esto, porque las corrientes de la vida parece ser que estuvieran esperando a que nos descuidemos para que estas cosas pasen. Porque el deslizarse en este sentido que he tratado de describir viene cuando nos descuidamos de la verdad más importante que hay para toda persona sobre la faz de la tierra, y es la certeza de la palabra de Jesucristo, para tenerla como ancla firme para las cosas de la vida. Pero nos ocupamos en demasiadas cosas y la verdad que hemos recibido comenzamos a descuidar algunas cosas que nunca debimos haber dejado de hacer. Si no tengo ancla, pues nada, amarro mi bote a la punta del muelle más cercano para que no me lleve la corriente, pero uno se descuida de estas cosas, hermanos. La verdad de nuestro Señor Jesucristo, ese proceso de descuido es paulatino y además es imperceptible porque la estamos pasando demasiado bien o demasiado mal. Y se nos olvida que al fin y al cabo la vida es como navegar en un mar que a veces está calmado y a veces está muy complicado. Y no nos percatamos por esa visitación de Dios, por esa bondad de Dios, por esa provisión de Dios, ese cuidado de Dios. Empezamos a sentir que todo está lindo, que la luz brilla, que todo está perfecto, y no echamos el ancla. Y no nos damos cuenta cuando paulatinamente y sin darnos cuenta, poco a poco y sin darnos cuenta, nos vamos deslizando. El principal boicoteador de mi navegación soy yo, porque al fin y al cabo yo tengo el ancla. Al fin y al cabo yo sé lo que no debo dejar de hacer. Yo soy el que sabe qué es lo que debo permanecer haciendo siempre para mantenerme firmemente anclado en zona segura. No le puedo echar la culpa a nadie más le puedo echar la culpa. Pero las corrientes, hermanos, esas corrientes que lo arrastran a uno, comienzo a materializar todo. Y hago dos mundos, hago un mundo espiritual y hago un mundo material, y comienzan a competir el uno con el otro, porque así somos los seres humanos, ¿no? Es que, hermano, no tengo tiempo para esto, hermano, no tengo tiempo, es que estoy bien ocupado, es que me dieron una nueva posición en mi trabajo, es que creció el negocio, es que, hermano, viera cómo está de difícil esto, y comenzamos a materializar lo que también es espiritual, su trabajo, su producción, su venta, todo es espiritual. Dios no tiene dos mundos, y cuando me descuido de eso, la corriente material me va a arrastrar, porque dejé de pensar en las cosas que son verdaderamente relevantes. Mi ancla espiritual no la eché, y comienzo a manejar mis negocios, y comienzo a manejar mi empleo, y comienzo a manejar a mis empleados, y comienzo a manejar mi agenda, mi propia agenda, muy materialmente. No estoy hablando de deseos de enriquecerse, solamente hablo de la pérdida de la perspectiva del ancla espiritual, que tiene el mismo valor que esto. Es más, ya hemos predicado en los últimos meses la necesidad de entender que no hay dos mundos, uno material y uno espiritual. Todo es para la gloria de Dios. Pero cuando nos descuidamos de eso, esa corriente nos puede arrastrar. Nos arrastra la diversidad de distractores que tenemos hoy en día. Hay muchos distractores, hay demasiada cantidad de cosas que nos absorben tiempo y vida. Y el ancla de la comunión y la relación con Dios la vamos dejando por ahí porque no tenemos tiempo. Pero cuando uno hace una evaluación de agenda, de uso del tiempo, se da cuenta que ha descuidado esta ancla.
Descuidó el ancla de la devoción, de estar en la palabra de Dios, de la oración, de congregarse, de servir. Lo fuimos descuidando porque nos volvimos demasiado hedonistas, es decir, demasiado buscadores del placer y la satisfacción. Y no estoy hablando de sexo, estoy hablando de todo lo que este mundo me ofrece ahora. Y es un gran distractor. Yo reconozco que es un gran distractor. Y nos olvidamos de esa ancla, el enaltecimiento del ego. Cuando en mi propuesta de la vida el yo no puedo, el yo no tengo tiempo, y entonces comienza a haber un enaltecimiento del ego. El ego no es malo, el ego es esa porción que me hace reconocible a mí mismo y con la que Dios trata muchas veces. Pero cuando ese ego comienza a crecer, incluso uno puede llegar a Dios, a ver a Dios de arriba para abajo. Dice, mira dónde he llegado, mira lo que he hecho, esto es fruto de mi esfuerzo, esto es mi trabajo, esto es lo que yo he hecho para hacerlo, es que yo me he quemado las pestañas, yo me he dedicado a estudiar, yo soy el que he invertido, yo me he arriesgado, yo he estado haciendo este trabajo por años fielmente, yo he sido el empleado incondicional, y uno se da cuenta que el yo va por ahí y se nos olvidó el ancla que significa. Porque todo lo que somos, lo que hacemos, lo hacemos por el Señor y para el Señor, Romanos capítulo 11. Y perdimos esa ancla. Entonces ya ve que hay como muchas corrientes que nos pueden ir apartando de esa comunión, de disfrutar esa bondad de Dios. Y luego se percibe también que hay como una... se vuelve muy relativo el mensaje de Jesucristo. A los predicadores a veces nos pasa que tenemos que medir qué palabras usar, qué palabras no usar para no ofender mucho a la congregación. Yo trato de no ofenderles, hermanos, de verdad trato de ser lo más respetuoso con ustedes que pueda. Pero por favor no me oiga a mí, no se trata de mí, es la palabra de Jesucristo. Entonces algunas verdades de Jesucristo llegan a pasar como a otro plano y siento que a veces es necesario volverlas a tratar, repetirlas continuamente, porque si no uno va dejando a Jesucristo por ahí como, sí, el Señor, hasta le decimos Diosito, ¿verdad? Y algunos le usan otros epítetos que ni vale la pena mencionar, pero la palabra de Jesucristo, palabras duras, fuertes. El que ama más a su padre y a su madre no es digno de mí. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Se acuerda? Palabras como estas de él. Deja todo, deja tu yunta, deja tu bueyes, deja todo y ven y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Y luego palabras todavía más fuertes de él, como hablar del infierno. Jesucristo habló mucho más del infierno que del cielo, créamelo. Lea el Nuevo Testamento y marque las veces que aparece la palabra infierno en cualquier término que aparezca, y él habló más veces del infierno que del cielo. Pero cuando habló del cielo fue una maravilla, fue una cosa que llena el corazón de esperanza. Pero ahora, cuando la gente oye un mensaje, y el otro año, hermanos, vamos a predicar acerca de estos temas para que no los olvidemos, porque puede ser que el ancla del temor de Dios y de pretender vivir una vida sin consecuencias también la perdamos y seamos arrastrados poco a poco. Es como en un matrimonio, hermanos. Cuando dejamos de ser corteses, tiernos, respetuosos, responsables, amables, serviciales, cuando dejamos de tener buen humor al interior del matrimonio y comenzamos a enfocar la vida de pareja por otros lados, lo más seguro es que vamos a deslizarnos, nos vamos a deslizar. Así que, hermanos, Dios ha sido bueno, Dios es bueno, hermanos, créame, haga la evaluación de su propia vida y volvemos a cantar el canto. Y yo sé que lo cantaríamos con lágrimas en los ojos diciendo: en mi vida has sido bueno, en mi vida has sido fiel, tan fiel. Lo podríamos repetir no sé cuántas veces. Pero déjeme cerrar este momento de reflexión con un pasaje que creo yo nos va a poner en el tema. Busque por favor Hebreos capítulo 6.
en el versículo 18 y el versículo 19. Hebreos 6, 18 y 19. Voy a leer desde el 17 para que se capte lo mejor posible esto. Hebreos 6, 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, es decir, Dios no cambia, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y mire esto, está hablando de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Déjeme leerlo en esta versión que es una versión muy moderna. Ahora bien, dice esta versión de la Biblia, como Dios no miente, su promesa y su juramento no pueden cambiar. Esto nos consuela porque nosotros queremos que Dios nos proteja y confiamos en que Él nos dará lo prometido. Esta confianza nos da plena seguridad. Es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Y esta confianza nos la da Jesucristo. Dicho de otra manera, Jesucristo es el ancla firme que nos mantiene en el lugar que nos debemos mantener. La relación personal con Jesús, la constante comunión con Él, la búsqueda de su verdad, la voluntad de servir a Jesucristo, caminar lo que Él nos pida que caminemos, la presencia de Él por medio de su Espíritu Santo en mi corazón. Ese es el ancla que me mantiene seguro, y puede venir cualquier corriente, cualquier tempestad, buena o mala cosa puede venir, pero si nos mantenemos con el ancla firme, como describe Hebreos, hermanos, vamos a estar seguros y podemos permanecer confiados. Lo contrario, incertidumbre. Lo contrario, total incertidumbre. Así que esta noche, hermanos, yo quiero decirles a ustedes, Dios ha sido bueno. Y Dios seguirá siendo bueno, es su esencia, es su naturaleza. Dios es bueno. No me pone una cantidad de mandatos, reglas, tradiciones, obligaciones. No me pone eso. Solo me dice, amame con todo tu corazón, servime con todo tu corazón, caminá en mis caminos, atendé mi palabra, no te descuides de la verdad y no te vas a deslizar. Mis mejores deseos para ustedes en el próximo año, hermanos, es que Dios los prospere, pero no a costa de su alma. Que Dios los bendiga ricamente, pero no con el costo muy fuerte de la apatía espiritual. Que Dios les dé trabajo, ingreso, bendición, familias lindas, muchas oportunidades de divertirse, pero no al costo de descuidar las cosas que a Dios le agrada que hagamos por Él y para Él. Por eso yo les decía, quiero terminar el año bien contento, y estoy bien contento. De verdad ha sido un año maravilloso, muy lindo, muy bueno, muy efectivo. Hemos visto cosas que pensamos que no íbamos a ver, no solo como iglesia, como familias también. Pero les dejo la advertencia. Cuidado, no dejemos de echar el ancla segura. Y si mantenemos esto en nuestro corazón como una determinación que brota de mi voluntad, créanme, hermanos, si este año fue bueno, 2026 va a ser espectacular, hermanos, pero espectacular. Sus familias, el ambiente interno, las relaciones, las amenazas que ha tenido su hogar, los riesgos de las inversiones, la falta de trabajo, la falta de ingreso, la incertidumbre jurídica del país, el hecho de no saber hacia dónde vamos políticamente, son cosas que hay que enfrentar. Pero Dios es bueno y no nos manda a estar peleando con todos estos temas. Tenemos que denunciar la injusticia, sí, pero Dios me manda principalmente, hijo, mantén firme tu ancla.
Mantén firme tu ancla y prepárate, porque en ese entorno de seguridad, en donde no te va a mover ni lo muy bueno que te pase, ni lo peor que te pueda pasar en la vida, no te va a mover, porque yo soy tu ancla. Manténete firme en mí, búscame con todo tu corazón, dame prioridad en tu vida. Oí mi palabra, no descuides mi verdad. Cuando la vida va por ese sentido, hermanos, toda la vida es un avivamiento espiritual y toda la vida hay una visitación de Dios para nosotros. Y cada año vamos a volver a decir lo mismo: Dios es bueno, hermanos, Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno, es su esencia. Solo les recuerdo, no nos deslicemos, no dejemos de echar el ancla oportunamente. Así que, amada iglesia, mis deseos para ustedes es que permanezcamos todos asidos a la palabra de verdad, lleno el corazón de un amor por Cristo que se transmite a los demás de una manera tan natural, confiados en que quien nos mantiene seguros es Él. Él nos mantiene seguros. Todo lo demás se puede perder en un instante. La salud, los bienes, los planes, todo en un instante. Pero la certeza de caminar con Cristo, hermanos, no tiene precio. Y Dios es grande, Dios es grande. Dios, no hay nadie como Él. Nadie como Él. La grandeza de Dios va a estar ahí siempre para nosotros. Padre Santo, yo te ruego en el nombre de Jesucristo que siempre nos podamos gozar de la bendición de tu presencia, de tu provisión, de tu cuidado de nosotros. Que, Señor, no tenemos ninguna duda de que tu mano siempre está presta para extenderse a nosotros, que a veces caemos demasiado bajo, porque no dejas de amarnos, Señor, cuando nos equivocamos. No dejas de amarnos, Señor, cuando cambiamos la prioridad. Ahí está, Señor. Pero esta noche, mi mayor deseo delante de ti para nuestra iglesia, tu iglesia, Señor, para cada familia, y es que su ancla esté segura en 2026. Que el ancla esté echada. Porque tú eres grande, Señor. Porque no hay nadie más grande que tú. Porque tú hiciste todo el universo, Señor. Porque en tus manos creaste todo. Porque Señor, tú has preparado todo esto para tus hijos amados. Porque, Señor, la grandeza tuya no se puede describir. A veces intentamos, pero tu grandeza y tu bondad superan toda imaginación humana. Aquí estamos diciéndote, o por lo menos yo anhelo que te digamos, Señor, que queremos mantener el ancla firme. Si esta noche hay alguien que dice: yo no me había puesto a pensar en eso, pero hoy Dios el Padre le presenta a Jesucristo su Hijo como el único Señor y Salvador. Y Jesucristo dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Si esta noche hubiera alguien que dice: Germán, yo no tengo la seguridad de la vida eterna, ni siquiera sabía que tenía un ancla como esa. Esta noche, ahí donde está o ahí en línea donde nos está siguiendo, usted le puede decir a Jesucristo: Señor Jesús, perdóname, hoy te recibo como mi Salvador. Si hubiera alguien aquí en la nave, ponga su mano en alto, yo voy a orar con usted. Si hay alguien ahí en línea, escríbanos, sin duda le vamos a responder inmediatamente. Dios es grande, grande. Padre, bendito seas, Señor. Tu grandeza supera toda imaginación.